bastante liberales, libertarios. Bueno, voy a empezar con una mini introducción. Primero, bueno, te agradezco, Diego Macana Roa, de Escuela Austríaca de Economía, por brindarnos tu espacio. Gracias a Alberto y gracias a Caíto. Esta charla, bueno, es como tenerlos a Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo juntos en el equipo. Y nada, Alberto Medina, un tipazo, guerrero de la idea de la libertad hace años. Caíto Leconte también. Y la noticia ahora es que Caíto forma parte de La Libertad Avanza, es candidato a diputado provincial por Corrientes y va a llevar la batalla cultural a la legislatura correntina. La verdad que un orgullo para los... Yo soy de Chaco, me presento, soy Libertuns, Damián Domínguez de Chaco, y siendo chaqueño, la verdad que estoy muy emocionado que en Corrientes tengamos dentro de la legislatura por La Libertad Avanza a un tipazo como Caíto, alguien honesto, con tanta sabiduría en las ideas liberales y que en quien confío mucho y confiamos mucho y creo que va a ser un puntapié para el norte, para que el norte sea liberal. Y bueno, y Diego Macana, creo que varios lo conocen. Diego, economista de la Escuela Austriaca, discípulo de Jesús Huerta de Soto. Y Diego, vos corregime, una de las cuentas de Twitter más reposteada por Milei. Estás en el top 1 hace más de no sé cuántos años. Sí, bueno, no es No por sea, no echar sea flores, humilde, no sea humilde. no me gusta, no me gusta mucho mencionar ese tema, pero eh, ya que lo mencionas, bueno, sí, como 18 meses seguidos siendo la primera cuenta. Bien, perfecto. Bueno, Diego va a empezar moderando esto y bueno, le agradezco a todos los que se están uniendo. Compartan este space. Primera vez que lo hacemos y veo bastante gente, así que nada, bienvenidos y espero que aprendan de liberalismo junto a mí y junto a todos los que estamos acá. Te dejo, Diego. Bueno, muchas gracias, Damián, por la invitación y comparto tus palabras. Es un honor estar moderando una charla donde va a participar Ricardo, Alberto, tú y bueno, varios liberales del norte argentino. Unas, bueno, todo el mundo sabe lo castigadas que son las provincias del norte. Muchos de los que vivimos acá en Capital no somos conscientes de lo que está pasando y tener como candidato a una persona que ha participado en esta batalla de las ideas durante tantos años es algo muy importante y que dice mucho de lo que está avanzando el liberalismo en la Argentina, o en toda la Argentina, ¿sí? No solamente acá en Buenos Aires, sino es parte fundamental que todas estas ideas se extiendan y que tengan una representación en diputados, en senadores, en todo, en los consejos, en cada rincón del país. Así que es un honor y creo que también me pone muy contento estar viendo mucha gente en este space que se vayan sumando y eso dice mucho también del compromiso que cada uno de ustedes tienen para que Corrientes sea una provincia liberal. Así que un honor. Diego, Sí, perdón, les quiero recordar a la gente que, bueno, avisarles que vamos a estar haciendo un ping-pong de preguntas con Diego, yo y Alberto, y después le vamos a dejar espacio para que la gente de este space también tenga voz. exacto. Bueno, quiero comenzar, Ricardo, estuve viendo hoy varias entrevistas que hiciste y me llamó mucho la atención en una que hiciste hace un mes, si no estoy mal, donde mencionabas que el Partido Liberal en Corrientes es el partido más antiguo de Argentina y el segundo de América, lo que significa que el nacimiento del liberalismo en Argentina lleva décadas. Entonces la pregunta, bueno, me gustaría que contaran más o menos esa parte y una reflexión del por qué Corrientes
ha ido disminuyendo en respecto a la libertad económica, es una provincia muy castigada, hay varones de la política. ¿Cuál sería tu reflexión y cómo ves el trabajo que podrías desarrollar si llegas a ser diputado provincial? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Diego, gracias por la presentación, gracias por prestarte a este conversatorio. Bueno, gracias a todos los que están presentes. Sí, así es, el Partido Liberal es el partido más antiguo, creo que de Latinoamérica es el más antiguo. Fue fundado el 15 de diciembre de 1856 por un grupo de jóvenes. A ver, un segundo. Por un grupo. Hola, hola. Ahí está, Gaito, Sí, sí, perfecto. Ahí se está. me conectó el auricular, perdón. Fue fundado en el 15 de diciembre de 1856, esa es la fecha, establecida por un acta que se desarrolló por un grupo de jóvenes, entre los que estaba el redactor de esa acta, que se llamaba Juan Eusebio Torrent, de 23 años, contra la posibilidad de perpetuarse en el poder por parte de un gobernador em, progresista, un gobernador que ha hecho su aporte muy importante a la provincia, que se llamaba Juan Gregorio Pujol. Cuando empezaron a haber algunos movimientos como para impulsar su reelección, este grupo de jóvenes se levantó contra eso, tuvo un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, que fueron, lógicamente, los jóvenes fueron rechazados, perdieron en esa intentona de frenar este avasallamiento, y se retiraron a un hotel y ahí hicieron un acta firmada por 99 jóvenes, y ahí es el acta fundacional del Partido Liberal. 6 años después de esa fecha, el Partido Liberal logró llegar al gobierno de la provincia de Corrientes con un gobernador que se llamaba José Pampín. Otro hermano de José Pampín también luego fue gobernador también de Corrientes, Juan Vicente Pampín. Y, y bueno, y ahí, esa es la fecha fundacional del partido, que surge justamente de la rebeldía de un grupo de jóvenes que planteaban la alternancia en el poder, la transparencia y otras cuestiones que tienen que ver mucho con el liberalismo. Y se vincularon mucho con el liberalismo en Buenos Aires, que el líder de ese momento era el que luego sería presidente de la Nación, Bartolomé Mitre. Tuvieron un fuerte vínculo, tanto que Juan Eusebio Torrent, este joven redactor del acta, terminó siendo candidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Bartolomé Mitre en el año 1874, y luego fue senador nacional Juan Vicente y fue también miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al fallecer Juan Eusebio Torrent, Bartolomé Mitre despidió sus restos y terminó diciendo: ha muerto un ideal. Esa fue la manera de despedir a su amigo y a este hombre tan importante en la difusión de las ideas en Corrientes. Esa pertenencia a las ideas del liberalismo vienen de mucho antes. En Corrientes, durante el virreinato del Río de la Plata, había una diferencia en el manejo de la cosa pública. Corrientes tenía que responder al virreinato y un grupo de gente se rebeló contra eso y plantearon que uno le debía obediencia al rey, pero no a un tirano. Y se produjo una rebelión que se llamó la Rebelión de los Comuneros en 1764. Luego, Corrientes fue la primer provincia. Siempre Corrientes se tuvo que valer por sí misma, dada la lejanía de los centros de poder, y tuvo que proteger su territorio, proteger su hacienda, proteger sus pueblos. Entonces tiene una lucha permanente y una estirpe liberal de cuidarse, de defenderse de las injusticias y hacerlo casi prácticamente solo.
y siempre tuvo un compromiso con la libertad. El único regimiento en lo que se podría decir la Argentina de ahora, ¿no? Cuando se produce las invasiones inglesas, Corrientes forma un ejército que se llamaron los Cazadores Correntinos y fue a Buenos Aires a defender a Buenos Aires contra la invasión. También Corrientes fue la primera provincia que fue reconocida como con personería jurídica en el año 1814, pero estaba bajo un protectorado de Artigas, que era de la banda oriental. Luego de poder liberarnos de Hugo Correntinos, un joven también, Genaro Perugorría, de 23 años, se levantó contra esa tiranía, lo mataron, lo mataron en el año 1815. Luego Corrientes se levanta contra esta tiranía y en el año 1851 dicta su primer constitución. Es la primera constitución de una de las provincias. 13 provincias había en ese momento en la naciente Confederación Argentina. Y en uno de sus artículos de esa constitución establece en el artículo primero, inciso 8, dice que la persona del hombre es la cosa más importante del mundo, ¿no? Y bueno, y Corrientes tiene una pertenencia hacia las ideas de la libertad, hacia gobernarse por sí mismo, a que haya división de poderes, porque en esa constitución ya se establece un régimen municipal y un régimen de magistraturas. Eh, y luego Corrientes una de las provincias promotoras de la organización nacional. Eh, Cuento toda esta historia para que vean cuál es la estirpe y la esencia de Corrientes con respecto al liberalismo, ¿no? Por qué está tan arraigada la idea del liberalismo en Corrientes, o lo estuvo por lo menos en una época, y por qué ahora vuelve a izarse las banderas liberales en Corrientes. Fue la provincia que participó del Tratado del Cuadrilátero, planteando ya la organización nacional a través de una constitución y la posibilidad del manejo de las relaciones exteriores, que no se quedaran solo en Buenos Aires. Participa en la Constitución de 1826, que termina siendo una constitución unitaria. Corrientes se opone a eso, planteando que tenía que ser federal. Va al Pacto Federal en 1833 para nuevamente pedir la organización nacional, y ahí ya se encuentra con una negativa de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores. Entonces, Corrientes planteaba siempre, dando el ejemplo, y tuvo dos constituciones, la del 1821, dije, y 1824, planteaba la organización nacional, y ahí encuentra la férrea oposición de Juan Manuel de Rosas. Lo enfrenta a Rosas en 5 oportunidades. En la batalla de Pago Largo mueren más de 2000 correntinos, son pasados por la Quintina, 800 correntinos son degollados, contaban hasta 5 y le cortaban el cuello, con el afán de que se rinda Corrientes y que no intentara levantarse, que no se escuchara ese grito de libertad, y degollaron a más de 800 correntinos. A su gobernador lo vejaron y le cortaron el cuero en la espalda desde el coxis hasta el cuello, y con eso hicieron una manea y se la llevaron de regalo a Rosas. Ese fue Urquiza, el que manejó y ordenó esa ejecución, y también Pascual Echagüe. Luego de eso, Corrientes a los pocos meses se levanta y con el general Lavalle va a enfrentar nuevamente a Buenos Aires. Luego de algunas batallas pierde. A los pocos meses, no más de 10 meses después, vuelve a levantarse Corrientes contra la tiranía y gana en la batalla de Caaguazú. En esa batalla que dirigió el general Paz, em, sí, por favor, me interrumpen si me estoy yendo de tema, o quieren o hacerme otro tipo de preguntas, porque si no yo me embalo y me pongo a No, no, contar sobre este tema. para mí es una clase muy interesante también para entender toda la historia de Corrientes. Pero Bueno, como quieras. entonces, bueno, sigo entonces. El general Paz triunfa en esa batalla. Es una de las batallas que se estudian en las academias militares del mundo, porque por la estrategia que se llevó adelante, y el general Paz fue el segundo estratega más grande que dio la Argentina detrás del general San Martín, fue soldado de San Martín.
Y cuando termina la batalla, escribe el parte de guerra al gobernador Pedro Ferré e inicia el parte de batalla con 3 palabras: patria, libertad, constitución. Esa es hoy el emblema de Corrientes, de la bandera de Corrientes: patria, libertad, constitución, que, que surge de ahí, del parte de la batalla de Caguazú. Luego de eso, volvemos a enfrentar a Rosas, porque no pudimos mantener ese triunfo. Volvemos a enfrentar a Rosas. Rosas saquea la provincia y tienen que escapar los correntinos al exterior, algunos a Paraguay, otros a Brasil. Pero unos meses después, en marzo de 1843, 108 correntinos cruzan el río Uruguay desde Uruguayana a una ciudad que se llamaba Restauración. Hoy lleva el nombre justamente por ese evento, se llama Paso de los Libres, porque cruzan ahí 108, 108 correntinos que vuelven a la provincia y en 36 días llegan a la ciudad capital y triunfan en la ciudad capital en la batalla de Laguna Brava y toman nuevamente el poder. Y ahí hacen un armisticio con Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos y socio de Rosas, y reina unos años la paz. Pero luego Rosas eh, no cumple con ese contrato y nos tenemos que volver a enfrentar en la batalla de Vences, Vences Rincón, una localidad acá cerca de Caacatí, y, y perdemos nuevamente esa batalla. Pierden los hermanos Madariaga a manos de Benjamín Mirasoro, que era un gobernador eh, que tenía algunos vínculos con Urquiza. Pero Urquiza se da cuenta de esta situación, esta lucha de Corrientes por la libertad, esta cantidad de vidas entregadas en pos de la libertad. Y cuando Rosas, como hacía todos los años, renuncia al manejo de las relaciones exteriores, que era una, una, una parodia porque nunca se le aceptaba, Urquiza decide aceptarle y habla con Corrientes, que era la eterna rival, y Corrientes entiende que había un objetivo superior, que era la organización nacional, y acuerda con su verdugo y van a la batalla de Caseros y el ejército grande integrado por Corrientes y Entre Ríos triunfa en esa batalla y plantea a los pocos días del triunfo, eh, Alberdi le manda a Urquiza unos apuntes que había realizado en pocos meses, que eran las bases y puntos de partidas para la organización nacional. Urquiza los toma y un correntino, Pujol, redacta el Acuerdo de San Nicolás y se llama a la Constituyente, que empezó en noviembre de 1852, con el manuscrito enviado por, por Alberdi, y se tratan. Y el 1 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional, que nos permitió en poquísimos años, como dice el presidente Javier Milei, en 35, 40 años, transformarnos en uno de los países más avanzados del mundo, que logró transformar un desierto que era la República Argentina en ese momento, o la naciente República Argentina, en un país que era el faro para el mundo y que logró interesar a más de 10 millones de inmigrantes que venían a la Argentina a hacer la América. Ese fue el aporte de Corrientes a la idea de libertad, a la lucha por la libertad. No fueron palabras, sino que fueron acciones concretas que llevaron finalmente a la Organización Nacional y que nos permitieron vencer esta situación de guerras intestinas y luchas que nunca se acababan, pero tuvo que ver con esta visión de Corrientes, ¿no? De poner su rivalidad, su diferencias con Urquiza, y ver la oportunidad de organizar el país a través de nuestra Constitución, y fue lo que nos permitió, como decía recién, transformarnos como país. Esa situación, esa historia de Corrientes con las ideas de la libertad están arraigadas. Ese gobernador, Pedro Ferré, que fue 3 veces gobernador de la provincia durante las guerras de
de la independencia, digamos, de la tiranía de Rosas, era un gobernador de ideas liberales y fue el primer senador nacional del Partido Liberal pocos años antes de su muerte y fue el vicepresidente de la Constituyente de 1853. Entonces de ahí viene la historia de Corrientes, de la adhesión y la adhesión a las ideas de la libertad, y es lo que el Partido Liberal durante tantos años fue promoviendo, tanto que 17 gobernadores dio a la provincia de Corrientes e infinidad de senadores y diputados. Bueno, justamente el último gobernador liberal en la provincia de Corrientes fue mi padre en 1987, o sea, estamos hablando ya del siglo pasado. Bueno, ese compromiso con las ideas de la libertad está arraigado en Corrientes. Entonces, cuando apareció la figura del presidente Javier Milei planteando volver a las ideas de Alberdi, volver a las ideas de la libertad que nos hicieron uno de los países más avanzados del mundo, Corrientes se puso de pie, escuchó el llamado de la historia y nuevamente las ideas liberales empiezan a tener un predicamento en esta zona que ojalá pronto nos permita poder disfrutar de estas ideas que los que somos convencidos del liberalismo sabemos que son las que pueden traer paz y progreso a nuestro país, y es lo que estamos ahora trabajando. Por eso hemos aceptado el desafío de presentarnos a las elecciones, porque hemos difundido las ideas de la libertad durante toda una vida, en todos los ámbitos, porque hemos defendido en los cafés, a través del Club de la Libertad, a partir del Partido Liberal lo hemos defendido en todos los ámbitos, y a través del Club de la Libertad, una fundación que creamos en el año 2014, formalmente, mucho antes ya lo estábamos conversando y analizando y lo hacíamos de manera extraoficial. Nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad y hoy hemos entendido que es el momento de que esas ideas se vuelvan a discutir, a poner a disposición de la gente de Corrientes, que muchas no han tenido la posibilidad de esta difusión de las ideas que el Partido Liberal o que el Partido Autonomista planteaban en el seno de sus convenciones y luego salían a aplicarse en Corrientes. Caíto, Sí, perdón, no sí, por quiero, favor, porque si no no quiero yo no dejar puedo pasar, llegar ahí. me pareció muy ¿Mm? interesante el repaso de la historia de ¿Mm? Corrientes y su relación con la idea de la libertad. Y para Sí. los que no te conocen, vos tenés una frase siempre al final de tu o discurso o cuando va al streaming de Ah, afuera, sí, y quiero que sí. expliques, que las nombres primero la frase y que expliques qué significa y qué significó en su momento. Ah, muy bien. Bueno, gracias por recordarme. En el año, bueno, Corrientes en el año 1839 se levanta contra Juan Manuel de Rosas, pero el país estaba totalmente sojuzgado a la tiranía, ¿no? Y, no, y fue Corrientes la que sola se levantó. Pero en el año 1878, 40 años después o 39 años después de ese evento, eh, por una cuestión política, Sarmiento tenía un encono con Corrientes porque nosotros no lo habíamos acompañado en su candidatura. Lo habíamos acompañado nosotros a Carlos Tejedor, que era el candidato de Bartolomé Mitre, hombre del Partido Liberal de Buenos Aires. Y entonces por ese encono con Corrientes, cuando se produce una discusión que tenía que ver con nuestra zona, él se refiere a Corrientes de manera fuerte y dice que era una tierra de bárbaros, de gente que no sabía hablar el castellano, que era un idioma de incultos y que no era un idioma digno de la Constitución Nacional, desconociendo o quizás olvidándose por un momento de el aporte de Corrientes a la organización nacional. Y entonces Bartolomé Mitre, que con tanto arraigo con Corrientes, con tanta amistad con Corrientes, en forma de defender a Corrientes, plantea un discurso en el Congreso de la Nación y escribe
escribe el Ayerereko Oaxacatú, que quiere decir yo me sé gobernar y tenerme bien. Es en guaraní lo que sería decir soy libre o soy liberal. Y escribe la Yerereko Oaxacatú, y voy a tratar de recordar lo que dice la Yerereko. Decía, en el momento que el país se encontraba en la más oscura de las tiranías, nadie salió al encuentro de la libertad, solo un pueblo bárbaro que, que a través detrás de los montes y de las lagunas se oyó un rumor de ruidos que en idioma extraño apellidaban libertad, y era el pueblo de Corrientes que salió a encontrarse con la libertad. Se encontró con la derrota, como decía hoy, 1996 correntinos murieron, 800 fueron pasados por la Quintina, y Corrientes luego de eso se levantó 4 veces en el lapso de 10 años para seguir luchando por la libertad. Nunca se rindió Corrientes, jamás, y tuvo 3 representantes en la constituyente del 53, tanto que el vicepresidente, como decía hoy. Entonces, esa palabra yo la uso constantemente porque la palabra liberal o libertad está arraigada en Corrientes y está en nuestra sangre, ¿no? Está en nuestra condición de correntinos. Entonces yo, en honor a esa gente que nos permitió hoy disfrutar de esta libertad, de esta posibilidad de difundir ideas, de discutir ideas, hacerlo de manera eh, pacífica, hacerlo de manera respetuosa, es producto del accionar de nuestros antepasados. Y se sabe poco de la Tierra de la Libertad. Entonces, yo cuando el presidente de la República, que había visitado Corrientes y había visitado el Club de la Libertad en más de 8 oportunidades, vino a Corrientes, y nosotros, que nos consideramos sus amigos en las ideas de la libertad, pensábamos qué le podíamos regalar. eh, Le hicimos unos obsequios, Alberto le obsequió unas medallas a nombre del club y otros regalos. Yo dije, no, él tiene que llevarse primero la bandera de Corrientes, que dice en su lomo, dice Patria, Libertad, Constitución, que es la bandera de Caguazú, y o son las palabras del parte de Caguazú, y él, que es el hombre de la libertad, tenía que saber que estaba pisando suelo sagrado, que es el suelo de Corrientes, la tierra de la libertad. Y de paso, que sabiendo su gusto por las ideas de Alberdi, que nosotros también coincidimos, y yo tenía una reliquia familiar en mi biblioteca que tenía 136 años, que eran las obras completas de Alberdi, y en una decisión conversada con mis amigos del Club de la Libertad, decidimos entregársela al presidente porque creíamos que era la persona indicada para tenerlas, para atesorarlas, porque él las estaba haciendo vida, ¿no? A esas ideas que se habían dormido en la Argentina en los últimos 100 años, y el presidente Javier Milei las estaba despertando. Y para despertarlas necesitaba tener ese emblema que eran las obras, las primeras obras de Alberdi, y bueno, creo que descansan esas obras en manos de las personas que las está llevando adelante, y, y qué bueno que desde Corrientes haya nacido que lleguen a sus manos esas obras y llegue la bandera de Corrientes porque por eso, por nuestra pertenencia a las ideas de la libertad. Caíto, antes, Sí. antes de darle la palabra a Alberto, al profe Alberto, Ujú. Sí, esos libros, vos le dijiste un video que se hizo muy viral, sí, que iban a ser, lo iban a heredar tus hijos, sí. pero Sí. ¿puedes comentar esa frase que te dijeron tus hijos? No, bueno, son unos libros, bueno, una colección del año 1886, te imaginarás, pasó por 5 generaciones de mi familia, y en el mes de diciembre de ese año fallece una tía mía, eh, Maguita, fallece mi tía, vecina, y ella sabía de mi admiración por Alberti. Entonces antes de fallecer, le dice a sus hijas que esos libros eran para mí. Y mis primas me los entregan no sé, el 15 de enero del año pasado. Y cuando me lo entregan, yo les digo a mi hijo, miren, lo que yo tengo, y les mostré, estuvimos mirando los libros, y le digo, después esto van a heredar ustedes. Yo no sé qué cosas les puedo dejar, pero esto les voy a dejar a ustedes, como me lo dejaron a mí. A los
5 días me llama Alberto y me dice, quizás para el aniversario venga el presidente a Corrientes, me dice, porque me avisaron que, él me dijo que nos visitaría porque cumplimos 10 años como Club de la Libertad. Yo pensé que era algo imposible de que sucediera porque por la agenda del presidente. En esa semana de febrero tenía visita con el Papa, con Meloni, con Netanyahu, y después de 4 o 5 días tenía con Trump. Y en el medio quedaban 4 días para de estar en la Argentina. Y bueno, y el presidente vino en esos 4 días, habló con Alberto y dijo, yo te dije que iba a ir, y, y vino, ¿no? Y entonces cuando vino yo le planteé a los amigos en el club, estábamos en la camioneta organizando todo el evento y le digo, yo le voy a regalar esto. Pero no le había hablado a mis hijos, entonces cuando vengo le digo, che, yo les dije hace 10 días que ustedes iban a heredar esto. Y mis hijos me dijeron, papá, no te preocupes, nosotros no vamos a heredar, que eso se lo dije al presidente literal, nosotros no vamos a heredar estas reliquias, pero con Javier Milei vamos a heredar una Argentina en libertad. Y eso se lo transmití al presidente y todavía me emociona cuando recuerdo porque bueno, tiene que ver con esto que hemos sembrado nosotros, ¿no? El amor por la libertad, el amor por los objetivos superiores y la necesidad de, cuando la libertad está en peligro, los correntinos habitualmente o siempre nos ponemos de pie y atendemos el llamado de la historia, ¿no? Y bueno, quizá ahora no fue con armas y gracias a Dios sin violencia, pero está arraigada en la gente de Corrientes y eso quedó demostrado en las palabras de mis hijos, ¿no? Así que bueno, es un orgullo y un honor haber podido participar de ese evento con el Club de la Libertad, ¿no? Y con el presidente. Hola, Gaito, ¿cómo está? En primer Sí, lugar, quiero tú, agradecerle mucho a Diego la enorme generosidad de abrirnos Alberto. su lugar y estar en contacto con él. Para mí también es un honor que no quiero dejar de Sí, mencionar. La así cuenta es. de Escuela Austríaca es una cuenta emblemática para los que estamos en el mundo de las ideas y el gesto siempre generoso de Damián, de dar una mano, de acompañar, Cierto. de tirar ideas, de ponerle buena onda, que lamentablemente no es tan habitual como uno querría, ¿no? Que suceda en este mundillo en el que nos movemos, los que difundimos la idea. Así que valoro Ujú, mucho el gesto de ambos y no quiero dejar de destacarlo. Y quiero aprovechar para preguntarte algo, ujú, que me ayudes un poco también a recordar ese comienzo, porque no te lo van a preguntar en los medios de comunicación, sí. este, y seguramente este es un lindo espacio para compartirlo, que es, si te animás a recordar las primeras impresiones que tuviste, las primeras veces que vino Javier Milei, te ayuda a dar contexto a eso. Sí. Cuando vino a Corrientes, estamos hablando de un Javier Milei en el 2014. En el Sí, 2014 todavía Javier no tenía presencia mediática. Estamos hablando de la previa a la presencia mediática de Milei. sí, Eso sí, fue un claro. poquito después, ya en el 2015 empieza a aparecer en Sí. algunos medios, después un poco más tímidamente y después recién empieza a tomar potencia. Y creo que vos conversaste con muchos de los directores del club y había algo que nos generaba como una Ujú, inquietud, ¿no? No era sí. claramente un personaje que encajara en la lógica Ujú, tradicional de los economistas. No sé si querés contar un poco tus primeras sensaciones, impresiones, ¿te sí. acordás de alguna de esas charlas que Sí, mantuvimos claro. con los directores? Sí, claro, me acuerdo de las charlas, las 2 primeras charlas que dio en el Club de la Libertad. Bueno, Alberto lo conoció a Javier Milei en Buenos Aires. Eso tenés que contar vos, lo conociste en San Telmo y bueno, o estuviste con él reunido ahí, pero un día viene Alberto y dice, vamos a invitar a un economista al Congreso. Bueno, perfecto. Y viene este hombre con, bueno, su aspecto, ¿no? De despeinado y parecía, bueno, no parecía no sé, un hombre de la academia, ¿no? Pero empezó a hablar, habló dio 2 charlas en esa oportunidad. Una se llamaba, la, el, em, una era sobre la conexión bioceánica, la posibilidad de construir un túnel a través de los Andes. em, Esa fue una, y la otra era la singularidad, que era un poco la cuestión de, yo creo que lo conté con Damián en afuera, que tenía que ver con la medicina genética, tanto que mi hija estaba estudiando ingeniería genética, estaba estudiando medicina, el ingreso, y él le dijo, estudia ingeniería genética.
es la carrera del futuro. Eh, vamos a vivir más de 150 años, le dijo, con los avances que se van a dar en los próximos 50 años. Y una particularidad en el presidente en ese momento era que me llamó la atención a mí, ¿no? Porque él empezaba a hablar y empezaba a hablar de manera muy tranquila y muy, bueno, con la solvencia que le conocemos. Yo estaba, él empezaba la charla y yo me estaba sirviendo un café para seguir escuchando. Y cuando empezó a hablar, dejé el café y me fui a sentar porque empezó a hablar de una manera con sus formas de conceptos de Hayek, de Mises. Y me llamó la atención inmediatamente, tanto que me mira Alberto y me dice, ¿qué te pareció? Me dice, ¿viste? Porque realmente me vio sorprendido. Y tenía una particularidad al hablar que me llamó la atención, le cambiaba la voz. Cuando él tomaba impulso en sus charlas o se ponía muy sentido con lo que estaba diciendo, le cambiaba la voz y le ponía la voz más grave. Era un detalle y bueno, y hoy uno lo observa y es una de sus características, ¿no? Pero bueno, y habló de eso, de la singularidad y de los, de los, de los cruces para la conexión bioceánica, pero bueno, nos impactó su personalidad, pero sobre todo su solvencia en los temas económicos y, bueno, y después todas las cosas que hizo para poder dar la batalla cultural. En una oportunidad vino a Corrientes muy temprano y tenía que regresar a la tarde porque habían quedado, creo, su perro, en ese momento tenía uno solo, estaba en Buenos Aires y tenía que regresar y hubo huelga de aeronáutica acá en Corrientes. Entonces tuvimos que conseguir un hombre que lo llevara en remis hasta Formosa y de ahí volar a Buenos Aires. Si nosotros le contamos todas las anécdotas que tenemos de del compromiso del presidente Javier Milei con la difusión de las ideas de la libertad, Alberto lo ha hecho varias veces, lo ha contado, creo que cuando vino también el presidente en esa charla que Alberto de más de una hora estuvo con él, eh, contó algunos eventos, pero lo que ha hecho por difundir las ideas, venía a Corrientes, a charla de 10 personas a difundir las ideas de la libertad, nosotros quedábamos extasiados, ¿no? Pero el esfuerzo, dejar sus cosas, venir, tener que ir a Formosa para regresar a Buenos Aires, eh, venir por una charla donde iban a estar presentes 14 chicos confirmados, pagarse el pasaje, lo ha contado Alberto, ¿no? La verdad que el compromiso con las ideas de la libertad es mayúsculo, ¿no? Entonces, el Club de la Libertad tiene un compromiso con las ideas y un compromiso con el presidente. Y bueno, en esta oportunidad que uno ve que el presidente está siendo atacado, criticado, perseguido por aplicar las ideas en las que nosotros creemos y nos convocan en este caso a participar de la lucha electoral, y lo hemos hablado en el club, yo he hablado con los amigos, lo he hablado con Alberto mucho, entendimos que no podíamos no estar en esa lucha, en esa batalla cultural y bueno, poder hacerlo, si todo anda bien de la legislatura provincial, con el honor que me dan de ser el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, bueno, por todo esto que estoy contando y por toda la pertenencia que tenemos a estas ideas, es que para mí es un honor y la verdad que no dejo de pensar las cosas que podemos hacer de la legislatura, las, las leyes posibles para la producción que no tengan un impacto fiscal o que no tengan un impacto en el fisco, ¿no? Digamos, a que puedan ser analizadas. Y las leyes que vamos a poder evitar que salgan, sobre todo porque muchas veces hay leyes que salen sin tener en cuenta lo que generan, el impacto que producen en la producción, en otras cuestiones, y la verdad que es el desafío como liberales de ir a la legislatura provincial para que Corrientes recupere la memoria que perdió en estos últimos años de haber estado abrazando tan fuertemente las ideas de la libertad, es un desafío. Y es un desafío para mí, pero es un desafío para todos los liberales que yo entiendo que van a tener que colaborar conmigo para porque la gente vamos a tener una doble responsabilidad.
primero por nuestra pertenencia de siempre con las ideas, por encima haberlas difundido, la gente nos va a estar mirando para ver si los liberales es real lo que decimos, porque nuestro liberalismo no es, no está solamente en nuestra cabeza, es una forma de vida, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad de no defraudar y que realmente se sienta la diferencia de lo que es aplicar ideas liberales con respecto a esta situación que vivimos de estatismo, de burocracia y de todo lo que significa el socialismo a contraposición de nuestras ideas, ¿no? Hola, se fueron todos. No, 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 la verdad es que estoy muy sorprendido por la clase de historia, de política y la ¿No? experiencia personal que has tenido. A mí a veces me han preguntado, las pocas veces que he dado alguna nota, Sí. menciono que existe una enorme diferencia entre los candidatos o las personas que están en nuestro espacio respecto a otros espacios. Es justamente el gran intelecto, la defensa de una idea, sea la idea que sea, ¿no? En este caso Ujú. nosotros estamos defendiendo las ideas de la libertad y escucharte, llevamos prácticamente 50 minutos, casi 50 minutos, y Sí. en lo personal es una clase maravillosa. De todos modos, Mm. Ricardo, ya Sí, comenzando con el tema de la candidatura, sí. a mí me gustaría, estaba leyendo algunos de los mensajes que nos han escrito. Ajá. Hay un tema que, sobre todo en las provincias del norte, se repite, y es el problema bueno, problema, yo no lo veo problema de la Ujú. inmigración, sí un problema de dar cobertura a servicios a los inmigrantes, ¿sí? Eh, Sí. a mí me gustaría que desarrollaras esta idea, si tienes algo pensado, si ahí leía sobre el tema del ejemplo que da Salta de cobrarle la salud sí, servicios de salud a los extranjeros. ¿Cómo Ujú. verías eso? Bueno, yo en la vida nada es gratis. Ese es un concepto que tenemos los liberales como de base, ¿no? Entonces no podemos prestar servicios sin que haya una contraprestación, el pago de un, de un dividendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la alternativa. Corrientes, por una cuestión de frontera, recibe una cantidad de estudiantes que vienen aquí, reciben una educación, quizás ya no de primera como era en otra época, por la situación que vive la educación. Y también hay mucha gente que viene a Corrientes a ser atendida. Pero también tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Corrientes, un instituto que es el Instituto de Cardiología, es un instituto público que recibe fondos del Estado, pero lo que tiene como diferente es su forma de administración. La administración es a través de fundaciones. Es una fundación manejada por directores que trabajan ad honorem y es la que se encarga de llevar adelante todo el proceso administrativo del manejo hospitalario y hace mejores compras, consigue mejores precios, administra de manera eficiente. No está la política metida en ese tema y la gente del extranjero viene a atenderse a Corrientes y abona para ser atendido en un instituto de primera línea. Entonces nosotros no podemos no recibir de las personas que quieren atenderse en Corrientes que paguen por ese servicio. Es necesario que así sea, porque si no es inviable. No podemos permitir que Corrientes, una de las provincias más pobres del país, más del 52% de los correntinos vive bajo la línea de pobreza, tenga que abonar impuestos para atender la salud de gente que viene de otros lados, ¿no? Para nosotros es fundamental que esas cuestiones se ordenen, que podamos pueden haber convenios entre los países, entre Corrientes y los países limítrofes, algún tipo de alternativa,
pero no puede ser gratis, porque nada es gratis. Y eso, cada peso que se gasta en salud es plata que se le saca a los contribuyentes, y en este caso los contribuyentes son los más pobres del país. Y esa es una cuestión que nosotros no podemos permitir. No solamente pasa eso con la salud, pasa eso con la educación, te contaba recién, y esto tiene que ver con esto que nada es gratis. Ayer escuchaba en las noticias que en Buenos Aires va a aumentar el gas no sé qué porcentaje y la luz no sé qué porcentaje. En el mismo kilowatt que se paga en Buenos Aires, un peso en Corrientes se paga 10. El gas, perdón, el gas es 10 veces más caro en Corrientes, no tenemos gas natural y nos manejamos con garrafas como en el siglo XX. Y la luz pagamos 2 veces y media lo que se paga en Puerto Madero, en Buenos Aires. Esas cuestiones que hacen a que por eso nosotros tenemos el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, es algo que tenemos que solucionar y es algo que tenemos que rever, y no podemos darnos el lujo de que la gente que no es de Corrientes pueda venir a atenderse de manera gratuita. Sé que son temas que tenemos que nosotros poner en carpeta, ponerlos en discusión, buscarle alternativas si quieren, pero lo que no puede ser es gratis. Eso es imposible. Ahí te sumo algo, Sí, Cayo, que hemos charlado sí, muchas veces. Me parece sí, importante para la gente que habla de este tema siempre, ¿no? Que no tiene que sí. ver con si son extranjeros o no. Creo que ahí Está hay una bien, cuestión comunicacional, tenés razón. ¿no? Sí, 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 bien ahí. Te No, escucho, te no, escucho. no, no, porque me parece interesante que siempre tratemos de distinguir. No se trata de si son extranjeros o no son extranjeros, se trata de si Sí, son sí, contribuyentes o no son contribuyentes, por ejemplo. exacto. Sí, sí, me he expresado No, mal, sí, no, tenés pero razón. no lo dijiste vos. No. Y qué mejor ejemplo que Diego, que vino de Colombia. ¿Hace Ah, mira. cuánto, Diego? Hace 15 años. Y fíjense las vueltas de la vida, tiro esta mina anécdota que Diego contó en afuera también, en afuera stream, que Diego vino y el primer lugar donde le dieron contención fue, ¿dónde, Diego? Me vas a hacer contar una accionista en la Cámpora. En la Cámpora. Y yo Ah, creo que mira. ese es el rol fundamental que ahora tenemos que tener como liberales, tanto en un stream, en el Club de la Libertad, en una charla como hicimos con Alberto el otro día, acá en Chaco Socialista, hicimos una charla en un bar, se sumaron más de 100 personas. Esos espacios de contención tenemos que lograr nosotros como liberales para los jóvenes que no saben dónde ir o que están desencantados con X movimiento político. Y qué mejor ejemplo que Diego con su experiencia. Decía este tema, Damián, que interesante también que Diego pueda contar eso. Siempre quiero hacer la diferencia porque algún sector de la política argentina nos quiere poner a los liberales en una suerte de xenofobia o este fascismo malentendido con esta cuestión de los extranjeros, cuando en realidad Sí, es la Constitución alberdiana la que abre la puerta a la llegada de los inmigrantes. Los apellidos que tenemos sí, nosotros en Argentina son todos apellidos que provienen de origen, en su inmensísima mayoría, de inmigrantes, y creo que hay una confusión a veces comunicacional en esto de que los extranjeros paguen los servicios de educación y salud, porque en realidad no se trata de los extranjeros, sino que se trata de los contribuyentes que no son parte claramente. argentina. Yo tengo un amigo, por ejemplo, argentino, que vive, que siempre lo uso de ejemplo y se enoja conmigo, que vive en Houston Ujú. hace más de 20 y pico de años, y él es argentino de nacimiento. Sin embargo, él tendría que pagar los servicios de salud si viniera a la Argentina de visita, porque él no es contribuyente argentino, a pesar de ser argentino. A la Claro, inversa, una persona que viene de Chile, Bolivia, Paraguay o Brasil y que vive en Argentina y que es un residente permanente y que paga sus impuestos aquí, no tendría razón para tener que pagar algún adicional respecto del resto de los ciudadanos solamente porque nació en otro lugar. Y este es un concepto que me parece importante aclarar porque se mezclan ahí un poco los tantos, ¿no? No estamos sí. hablando de extranjeros o no extranjeros, estamos hablando de personas que contribuyen impositivamente de forma local, que es lo que genera la corresponsabilidad fiscal que tanto defendemos los liberales, ¿no? Así es. Y bueno, sí, perdón, no sé si pensé que iba a hablar Diego. No, pero yo atendiendo a eso que decías, Alberto, sí que es algo que hemos conversado. eh, nosotros en la Argentina, bueno, la frase de Alberti era gobernar es poblar, ¿no?
Nosotros la adaptamos también a esa parte en alguna zona y le decimos, gobernar es liberar. Nuestro objetivo como liberales es justamente eso, ¿no? Que la gente pueda vivir de otra manera y no con estas situaciones de angustia. Y la Argentina, esa Argentina de la Constitución, justamente atraía la inmigración y atraía por el progreso que era ilimitado, por las posibilidades de trabajo. Y creo que en el periodo que hablábamos hoy de la Constitución en 1910, más de 6 millones de extranjeros vinieron, que esto que estábamos hablando vos decías, Alberto, más de 6 millones de extranjeros vinieron a la Argentina a buscar trabajo justamente, y se atrajo a hombres, a mujeres de todo el mundo. Eh, y encontraron en este país las mejores retribuciones y mejores condiciones de trabajo que sus países de orígenes y podían, con un salario que era superior al Reino Unido o a los Estados Unidos, podían planificar la posibilidad de tener casa. Argentina no tenía problemas habitacionales porque cada trabajador podía acceder a un crédito y hacer su propia vivienda sin necesidad de la ayuda del Estado, ¿no? O sea, tenían que ver con esto, con un país más libre y más justo y que, bueno, justamente abría las puertas a las personas que venían de todo el mundo, ¿no? A todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, reza nuestro preámbulo. Así es. Y Caíto, también reza al final asegurar los beneficios de la libertad. Esa es así la es. frase Sí, Caíto, perdón, sí. te consulto. Sí. Bueno, he sabido ya con la introducción que dimos y lo que te conocemos que venís dando la batalla cultural junto a Alberto, Ujú, los sí. pibes del Club de la Libertad, los directores como Thor también que está acá escuchando, que le Ujú. mandamos un saludo. ¿Cómo, a ver, nunca ocupaste un cargo público, tengo entendido? Así, Eh, así, así es, así bueno, es. Ujú, ahora mi pregunta es, ¿cómo ujú, pensás combinar? Capaz me vas a decir, bueno, es fácil, pero por ahí ujú, pensando combinar este nuevo rol tuyo, que vas a seguir siendo vos, sí. pero este rol tuyo ahí dentro del, como se dice, como dice Milei, dentro del barro de la política, llevar esta idea dando la batalla cultural y trasladarla a esto, a tu nuevo rol que vas a tener. Y si nos puedes comentar alguna de, no sé, propuesta que tenés en mente para un futuro. Bueno, yo decía hoy, nosotros tenemos una doble responsabilidad, no solamente de ser legisladores, sino de ser liberales, ¿no? La gente nos va a estar observando y tenemos que estar a la altura para que justamente se abracen las ideas de la libertad. La idea de la libertad nosotros consideramos, siempre lo hablamos en el club, que son un tesoro, ¿no? Cuando uno encuentra un tesoro, no los esconde, sale a contarle a todo el mundo que ha encontrado un tesoro, ¿no? Y qué beneficio les trae. Nosotros las ideas de la libertad son eso, son un tesoro. Y en un país o en una provincia tan olvidada de las ideas de la libertad, nosotros tenemos que trabajar para despertar conciencias, como lo dice el presidente, y tenemos que, primero, plantear reducir el gasto político. Nosotros tenemos que terminar con el déficit que genera el abuso. Tenemos que, la austeridad tiene que ser la característica de todo funcionario, legislador. En una república no pueden haber excesos. Yo sí, he escrito sobre héroes, y hay uno de Corrientes, que es el general José de San Martín, que, que son funcionarios o como quieran llamarlos, que han muerto en la pobreza o sin ningún tipo de riqueza. La diferencia entre Napoleón y San Martín era que San Martín hacía la guerra para liberar, Napoleón hacía la guerra para conquistar. Y cuando San Martín fue gobernador de Cuyo, su primer medida fue bajarse el sueldo a la mitad porque decía que la Argentina se encontraba en necesidades y todos debíamos colaborar. Y él se bajó el sueldo a la mitad y nunca recibió ni aceptó ningún premio por sus triunfos ni por sus hazañas, ¿no?, militares. Entonces, lo que nosotros como ejemplo tenemos que primero reducir el gasto político, terminar con cargos inútiles, terminar con auditar
el personal que realmente trabaja o no trabaja en el Estado. Tenemos que terminar con autos oficiales, con los privilegios que a veces tienen la dirigencia política. Nosotros tenemos que dar el ejemplo sin ningún tipo, sin ningún tipo de dudas. Después tenemos que analizar todas las legislaciones o regulaciones que a veces son ridículas y que impiden a la gente trabajar o llevar adelante su comercio, ¿no? Porque son tantas las regulaciones y las imposiciones que a veces las termina un emprendedor termina desistiendo de llevar adelante eh, su proyecto. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que auditar de manera mensualizada los gastos y los gastos que se realizan, en este caso en la legislatura, pero en toda la provincia, en todos los ámbitos de la administración. Eh, tenemos que dejar de poner fin a todos los privilegios de la política. Tenemos que todas las leyes que otorguen beneficios especiales a los funcionarios, nosotros tenemos que dejarlas sin efecto. Eso significa, bueno, empezar a estudiar la legislación. La Argentina hasta hace poco y Corrientes tenía una inflación en lo económico, pero hoy tenemos una inflación legislativa, ¿no? Tenemos leyes que se contradicen, que, que tenemos que auditar y tenemos que controlar para bajar el nivel de regulaciones y legislaciones que lo que hacen, ya te digo, es eh, no permitir que la gente pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Tenemos que terminar a analizar el tema del empleo público, la capacitación del empleado público, terminar con los acomodos, que los cargos deben ganarse por mérito, por capacidad, no porque haya un puntero político o por algún tipo de beneficio de esa manera o que vienen de los partidos políticos. Eh, También yo entiendo que tenemos exceso de personal, hay que analizar quizá algún sistema de retiro hay gente que no tiene tareas en el Estado. Hay gente que cobra un salario, pero no tiene tareas, ¿no? Entonces, o sea, la tarea que tenemos por delante, por eso cuando les decía, todos los liberales me tienen que ayudar en esto, es porque la tarea es monumental. Tenemos que plantear terminar con la corrupción. La corrupción en Corrientes, en todos lados, ¿no? Es estructural, lo plantea el presidente todos los días. Bueno, bajar el gasto político, lo dije. Tenemos que privatizar las empresas, plantear la privatización de empresas del Estado, no de las que andan mal, de todas. El Estado no es empresario, eso es un concepto muy repetitivo, pero eso es algo que tenemos que dejar sin efecto. Bajar impuestos, eliminar impuestos, impuestos de sellos, impuestos a los ingresos brutos. Tenemos que dar esa discusión. Yo no digo que nosotros vamos a presentar un proyecto y a los 2 días vamos a lograr el objetivo. Por eso digo, y lo he dicho en varias entrevistas, nosotros vamos a dar la batalla cultural y vamos a plantear y vamos a plantear y vamos a hacer la gota que horada la piedra, ¿no? Porque la tarea es monumental. Tenemos que plantear la desregulación, la modernización, digitalizar el Estado, terminar con los papeles. Tenemos no sé, promover un gobierno que sea austero, que sea mínimo, que sea eficiente. Bueno, chau, tenemos que plantear, eh, no sé, el sistema, tenemos que analizar el sistema educativo. Nuestro sistema educativo está en crisis. Bueno, tenemos proyectos para eso, ¿no? Que- que, de los consejos de los consejos escolares, el tema de voucher, pero tenemos que dar hay gente que no ha escuchado nunca de estas cuestiones, no ha tenido acceso a la literatura liberal y nosotros tenemos esa responsabilidad en la legislatura a partir bueno, si somos electos, es la responsabilidad a partir de diciembre de llevar todas estas iniciativas y estas nuevas ideas, porque yo creo que hoy para muchos de los correntinos son nuevas ideas y están arraigadas otras ideas que tenemos que ir desmontando de a poco, ¿no? Y eso va a ser un poco la tarea que quizás yo la impulse, pero va a ser un trabajo que quizás todos los liberales comprometidos de Corrientes me tengan que ayudar en ese proceso, ¿no? Porque es demasiado lo que va a haber
que cambiar, y no solamente hay que dar la batalla en la legislatura, sino continuar la batalla en las redes, en los medios, para difundir estas ideas, porque los políticos no cambian porque de un día para otro descubren las ideas, cambian porque cambian los planteos de la sociedad, y para que la sociedad plantee otras cosas tiene que saber, y alguien tiene que contar esa historia, ¿no? Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. No sé si he sido muy largo, perdón, che, primero por la Perfecto. hora. Ujú. Alberto. Mira, mi padre, yo les cuento algo, mi padre fue gobernador de Corrientes y a mí me ha quedado, yo creo que me ha quedado por delante eh, cumplir con un compromiso con esas ideas. Y él me decía, y algo yo no entendía en mi adolescencia, ¿no? Porque me tocó ser adolescente y él me decía, el Estado hay que achicarlo, hay que desregular. El Estado es ineficiente aunque yo lo maneje, me decía. Y yo no lo entendía, ¿no? Y hoy, bueno, con el paso de los años entendí. El Estado es ineficiente aunque uno mismo lo maneje. O sea, no puede estar en la responsabilidad de una persona, de un grupo de personas. El Estado es ineficiente. Entonces hay que achicarlo y la manera de hacerlo eficiente es achicarlo, controlarlo, auditarlo, ¿m? Ordenarlo. O sea, esto no se acaba. Este sí que es eh, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? Pero bueno, Aprovecho, Carito, para sí, preguntarte, porque Alberto. lo han charlado mucho en estas horas, en estos días, desde que se Ujú, conformaron las listas. ¿Cómo ves la compatibilidad entre la tarea legislativa, política, por decirlo de alguna manera, y el mundo de las ideas, por aquello de que siempre parece que la política tiene que ceder un poco a la praxis, y en el mundo en el que nos movemos de la batalla cultural, bueno, todo es ujú. como mucho más simple, ¿no? Porque nos manejamos en terrenos como ideales, en una suerte de laboratorio perfecto en el que todo funciona extremadamente bien. Cuando aterrizas a la política te encontrás con algunas restricciones y con algunas cuestiones que siempre son opinables, criticables. ¿Cómo conviven vos esa suerte de dualidad, ¿no? En el que hay un mundo ideal por un lado y después un mundo posible? Mirá, lo nuestro es una lucha que nunca se acaba. Bueno, recién decía la frase de Jefferson, ¿no? Lo nuestro es un camino y en ese camino nosotros no podemos dejar de. Dicen que cuando se subís en la bicicleta, si dejás de pedalear, te caes. Nosotros tenemos que seguir pedaleando, ¿no? Constantemente. Esa es la batalla cultural. Si uno está en la legislatura y habrá 30 opiniones diferentes en Cámara de Diputados, pero habrá consensos en algunas cuestiones, pero sobre todo nosotros lo que tenemos que hacer es convencer. Al dar la batalla cultural, lo que nosotros tenemos que tratar es de que la gente entienda nuestras ideas, y yo creo que ese es nuestro mayor rol, y tratar de convencer. Pero no son cosas que se producen de un día para otro, tienen que ver con el debate, con la discusión, pero sobre todo con plantear los problemas. Porque si no se plantean, si no se hacen visibles las propuestas diferentes a las situaciones que vive Corrientes, nunca lo vamos a poder cambiar. Entonces nosotros tenemos que, observando los inconvenientes o los problemas que tiene Corrientes, plantear soluciones. No solamente vamos a estar en la crítica o eso, que puede ser una de las situaciones a veces de no estar en la cancha, sino que vamos a estar planteando soluciones. Y eso significará consensos, reuniones, tratar de encontrar el apoyo de otros actores. Pero bueno, es una tarea, no sé si por ese lado va la pregunta, pero yo creo que es algo que nosotros, eh, yo quisiera que mañana Corrientes fuera liberal, pero va a ser un proceso y va a ser un camino y va a ser también, y tendrá que ver también mucho el éxito en el país de las ideas del proyecto que está llevando adelante el presidente. Eso va también a ayudar muchísimo para que la gente vea que las ideas de la libertad, en definitiva, mejoran la calidad de vida y hacen una sociedad más justa, ¿no? Así que yo entiendo que nosotros defendemos las ideas adecuadas, estoy convencido de eso.
Entonces, es un camino. Poder dar la batalla cultural o representar a la gente de mi provincia defendiendo estas ideas, yo creo que eh, es un desafío, pero es un orgullo que no estaba en mis proyectos inmediatos, ¿no? Así que la verdad que tengo una ansiedad para empezar a presentar proyectos o, sí, o podemos decir eh, una batería de proyectos de ley que vengan a esto, ¿no? A reducir, a desregular, a, a hacerlo más eficiente a este Estado que la verdad que nos asfixia y ya nos tiene atados, ¿no? Perdón, no sé si respondí tu pregunta, Alberto. Ahí Diego, Hola. Damián, Diego va a hacer una última pregunta porque se nos fue la hora. Sí, La verdad que sí. muy interesante y pasa volando el tiempo Yo- escuchándolo a Caíto, a Alberto, a Diego. Y después yo voy a dejar Ujú, un recordatorio a lo último, así que bueno, Diego, te dejo la palabra. sí, Bueno, Ricardo, yo creo sí, que si uno analiza mucho el fenómeno Milei, se sí, basa en lo que ha hecho los jóvenes desde la aparición de Milei, ¿no? sí. Yo he visto por lo menos acá en Capital o allá, bueno, en varias provincias, como, como los jóvenes han inaugurado clubes de lectura, se han reunido, bueno, ustedes con Damián hicieron hace poco un evento muy interesante, pero Ujú, me gustaría que dieras unas palabras para que los jóvenes que no te conocen ujú. puedan sumarse a tu candidatura o dar el apoyo desde el espacio que sea, no solamente en red, sino volanteando o Ujú. acompañándote en las recorridas que vayas a hacer, etcétera. Bueno, a mí más que seguirme a mí, sigan a las ideas. Eso es lo primero que les diría. Yo lo vengo planteando, los cargos son circunstanciales y los principios, los valores, nuestras ideas, eso es lo eterno. Sigan a las ideas, no sigan a personas. Eso es lo primero que le tengo que decir. Así sea yo el candidato. Si yo no tengo unas ideas y los inviten a ustedes a abrazarlas, no sigan, sigan las ideas, sigan las ideas de la libertad. No, yo en este momento puedo ser un nexo con las ideas, pero primero eso, no, convénzanse de eso. Después, em, ayudarme en esto, en el tema de la campaña, ayudarme en las redes, difundiendo nuestras ideas, nuestros proyectos, algún tipo de actividad que desarrollamos. Sobre todo eso, ¿no? Los jóvenes tienen un vínculo con la tecnología que a nosotros nos cuesta un poco más. Entonces, la verdad que la ayuda que yo puedo recibir de los jóvenes está por ahí, por su manera de comunicarse y de llegar a otros jóvenes. Nosotros tenemos la manera de hacer es por ahí escribir un artículo y que lo pueden leer 50 personas, ¿no? Los jóvenes hacen que los vean miles. Entonces, por ahí va el apoyo. Y después también convencerse, yo hace un tiempo participé de unas elecciones que fueron muy complicadas porque yo no tenía todavía una estructura o gente que colaboraba y algunos jóvenes me acompañaron. Y cuando íbamos a entregar las listas, a última hora de la noche al cierre, uno de los jóvenes se iba conmigo llevando la carpeta y yo lo observo y estaba llorando. O sea, y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, me dice, siento que estoy yendo a hacer la revolución, me dijo. Y ahí yo entendí que antes ser revolucionario era ser de izquierdas, era el que quería cambiar el status quo. Y a veces la izquierda se equivocó porque lo hizo a través de la violencia. Y hoy la revolución la hacen los jóvenes liberales, porque son los que quieren cambiar este estado de situación. Hoy ser revolucionario es ser liberal. Y eso es algo que a los jóvenes los motiva, los impulsa a ser protagonistas
de este tiempo, ¿no? De saber que tienen un objetivo, que tenemos mucha tarea por delante, así que cada cosa que hagan los jóvenes, de difundir en las redes, de hacer un volante, de acompañarme a alguna reunión, si pudieran, o de viajar al interior, eh, yo creo que el contacto con la gente, con la realidad de cada uno, enriquece el conocimiento y la vida de cada uno que se compromete. Así que yo, toda la ayuda que me puedan dar en ese sentido, pero sobre todo esto, ¿no? Transmitir que nosotros venimos a- a implantar o a plantear, mejor dicho, unas ideas de la libertad y, y- y todo lo que puedan ayudar en eso, para mí bienvenido. No somos los liberales mayoría, ¿no? Los liberales somos siempre, seguimos siendo una minoría. Entonces tenemos que tener un compromiso y redoblar el esfuerzo para la batalla esta cultural que tiene que ver, ya le digo, como siempre, con un estilo de vida. Que todo lo que se le ocurra como idea de campaña, lo más mínimo que sea, es bienvenido. Sí, eso podría plantear, ¿no? Ujú. Caíto, la verdad que Señores, excelente. bueno, Eh, Pasó volando el tiempo. Yo les pido disculpas porque hoy les prometí a todos ujú, los tipazos que están ujú, conectados que le íbamos a dejar una ronda de preguntas, pero ajá, se fue volando el tiempo. Pero ujú, ujú. pueden dejarlas y Y mañana acá hablamos. voy con el aviso. Mañana a las 20 horas va a estar Caíto Leconte en Afuera Stream en YouTube a las 20 horas. Y bueno, ahí vamos a tener 2 horas de programa, como nos tiene acostumbrado Caíto, viene a enseñar, a aportar desde su lado de las ideas liberales y liberalismo, vamos a aprender con él, pero también con la particularidad que esta vez viene con el rol de candidato a legislador provincial por la libertad avanza, defendiendo la idea del gobierno de Milei, la idea de la libertad. Así que, gente, igual podemos repetir en otro Ujú. momento este space. Podemos hacer la Con segunda mucho parte gusto. después, si nos deja, si nos permite Diego. Sí. Y bueno, Sí, la claro, verdad pueden que contar con eso. Ah, la verdad que Diego, muchas gracias. muy agradecido Diego con vos, porque desde que ayer te lo propuse, me dijiste sí al instante. Gracias Alberto también. Gracias a todos los que se unieron, Potus, Cristian, Gaby, Thor, Gary, Seba, todos los que están acá. Perdón si se me escapa alguno, no llego a ver a todos. Y mañana, acuérdense, agenden, 20 horas por YouTube, afuera stream, va a estar Caíto Leconte y bueno, pueden haber sorpresas y no quiero decir nada más. Gracias Diego y cerrá con lo que quieras. No, como dije al comienzo, es un honor poder haber participado de tres grandes y estar viendo a mucha gente que algunos los conozco personalmente y duraron esta hora y 20 minutos escuchándonos. Y Ujú. escuchándonos, ¿no? Escuchando a Ricardo de la clase monumental que dio sobre Corrientes y las propuestas que Ujú. tiene. Y espero poder colaborar desde acá a Buenos Aires contigo. Cuenta con este espacio y con lo que necesites. Bueno, Diego, muchísimas gracias. La verdad que el honor es mío, porque que te prestes, que nos des tu tiempo. Y lo mismo para vos, Damián, Alberto y a todos los que han participado. Espero que quede algo de esta charla. Ojalá hayan pasado bien. Y nada más que agradecerles y que, bueno, que sigamos en esto, ¿no? Que es un tema que esta lucha nunca se acaba. No bajemos los brazos y estemos motivados que estamos por el camino correcto para cambiar el estado de situación de postración que vive la Argentina hace tanto y es un desafío que entre todos lo podemos llevar adelante. Así que agradecido, agradecidos por el compromiso con las ideas de la libertad de todos ustedes y bueno, no tengo más que mandarle un especial saludo a cada uno. Muchísimas gracias. Hola, Alberto, unas palabras de cierre. hola.
Bueno, ahí creo que se están Se yendo. están yendo. O sea, Sí, yo perdí, salí de, ahí está. Había salido, sí, pero se ve que ya se están yendo, así que bueno. bueno, Aparte es muy tarde, así que agradezco a todos por la paciencia. Ha gracias, sido un placer. gracias en serio por el tiempo y A bueno, nos vemos ustedes. mañana, 20 horas. Ahí estaremos, Damián. Te mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Diego, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Chao, chao, muchas gracias. Chao A a ti. todos. Hasta luego. Bueno, cuando quiera, Diego, cerralo nomás.